deseo de Hitler se cumple. Alemania y Austria forman una sola nación, y el Führer toma posesión de ella. En Viena se dirige a una muchedumbre exaltada por sus discursos. Una sola nación, un solo pueblo, una sola policía que en lo sucesivo tendrá la Interpol integrada. Se impone una constatación. El nacionalismo de los fundadores austriacos de Interpol ofreció a Hitler la primera organización policial internacional. Deutsche Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen. Obligan a dimitir al jefe de Interpol de entonces, el austríaco Michael Skubel, que es puesto en arresto domiciliario. Para que la máquina funcione, se confirma en su puesto al indesarraigable secretario general Oskar Dressler, junto con otros policías favorables al nacionalsocialismo. Los compañeros que se nieguen a someterse serán deportados. Otto Steinhossel, un nazi histórico, es nombrado presidente de Interpol el 15 de abril de 1938. Este nombramiento se lo debe a Oskar Dressler, que quería apartar a Heydrich, brazo derecho de Himmler. Este ascenso de Steinhossel, austriaco, en lugar de Heydrich, alemán, pretendía tranquilizar a los Estados miembros con vistas a una próxima Asamblea General. La Asamblea de junio de 1938, celebrada en Bucarest en un lujoso crucero por el Danubio, adormecerá las reticencias de los delegados. Champán, caviar y música zíngara. La dirección nazi de Interpol ha alcanzado su objetivo. Las policías de los Estados miembros seguirán colaborando. Entre gran abundancia de desfiles, de rituales y ceremoniales nazis, Steinhossel hace prestar juramento a la policía austríaca y a los policías de Interpol que, para algunos, se someten a ello con bastantes ganas. El puesto de presidente de Interpol es inmediatamente ocupado por un personaje que se ha impuesto en el aparato hitleriano, Heydrich. So wahr mir Gott helfe. Esta foto muestra a 3 de los 4 dignatarios nazis que se sucederán en la presidencia de Interpol entre 1938 y 1945. Steinhossel, Heydrich. Heydrich es el adjunto de Himmler, es decir, un dignatario nazi. Es realmente el Tercer Reich en todo su horror. Es como se definía a sí mismo el auriga basurero del Tercer Reich. Y el tercero será Kaltenbrunner, un abogado austriaco y un terrible SS que tomará la presidencia desde Interpol de 1943 hasta el final. La organización, que se ha convertido en una temible máquina, funciona eficazmente. Esto es obra de su indispensable secretario general, Oskar Dressler, que gustosamente la ha puesto al servicio de la administración nazi. Heydrich no mantuvo en su puesto al secretario general de Interpol, Dressler, porque fuera un ferviente nacionalsocialista, sino más bien por su don de gentes internacional. Nadie podía reemplazarle. Gozaba de un claro prestigio en el extranjero. Su notoriedad jugaba a su favor. Era el interlocutor de los estados que recibían inmigrantes y que, naturalmente, querían que Interpol les informara de si las personas que llamaban a su puerta tenían antecedentes criminales. Era una buena baza para Heydrich. Así pues, Heydrich recupera no solo una organización importante cuantitativamente, sino también importante en cuanto a archivos. Allí se encuentra toda la memoria, no solo de la criminalidad europea, sino también, y por desgracia, de muchos gitanos y judíos que ya estaban fichados aunque no fueran malhechores. Y también de muchos de aquellos que entonces llaman rojos o comunistas.
Interpol mantiene la tradición de la policía del Imperio Austrohúngaro de acumular fichas, tan detalladas y tan completas que incluso mencionan la religión y la raza de la persona. En junio de 1938, la administración nazi consultó los ficheros de la policía austríaca y de Interpol, que se habían fusionado. Se puso en arresto preventivo a todas las personas que habían sido objeto de inculpación. Cualificados profesionales del crimen fueron internados en campos de concentración. Los hombres que podían luchar fueron movilizados y enviados a batallones disciplinarios a los frentes más peligrosos, de donde tenían pocas posibilidades de volver. Es evidente que Interpol puso sus ficheros a disposición del régimen nazi. Su explotación benefició a las policías europeas, miembros de Interpol. Podríamos pensar que, en aquella época, los países europeos y sus policías cortarían su contacto con la Interpol. Pero la cruel paradoja es que ese no es el caso. Todas las policías europeas siguen manteniendo un contacto regular con Interpol y cooperan con la policía internacional. Junto con los ficheros, la mayoría de las policías europeas usaron sin escrúpulos la eficaz red de comunicaciones de Interpol. Cuando digo todas las policías, son todas las policías europeas, pero también son los Estados Unidos, sobre todo por intermediación del FBI dirigido por Edgar Hoover. El 10 de junio de 1938 se firma un acuerdo, obra de Hoover entre la Interpol y el FBI. Luchó mucho para imponer al FBI como interlocutor de la Interpol. A las autoridades americanas les preocupaba que la organización policial estuviera bajo influencia nazi, pero él contesta que es falso. Se establece una colaboración constante con la Interpol. Intercambian estimaciones estadísticas sobre la criminalidad, puntos de vista y gracias al ambiente amical que reina, Hoover llegará incluso a mandar una foto dedicada a sus interlocutores. Calling motorcycle 142. Calling motorcycle 142. Así que la colaboración continúa mientras todas las organizaciones internacionales, como la Sociedad de Naciones, equivalente a la actual ONU, cortan los contactos. Pero los policías que no están verdaderamente bajo la tutela de sus gobiernos siguen como si no ocurriera nada. En 1939 estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los países miembros, excepto Estados Unidos, abandonan la Interpol. Solo quedan en la organización 16 miembros que continúan colaborando con los nazis hasta el final del conflicto. 2 de estos países eran neutrales, Suiza y Suecia. Heydrich, consciente del potencial de la Interpol, quiso perfeccionarla para que sirviera aún mejor a los propósitos de Hitler. Así pues, la colaboración entre los policías sigue. Los contactos continúan hasta que Heydrich decide llegar más lejos y se le mete en la cabeza mover la sede de Interpol a Berlín. Viena ya no es suficiente. Heydrich integra la Interpol a la Policía del Reich. La organización es en adelante hermana de la Gestapo. Se acabó el tiempo de la hipocresía y de los falsos pretextos. Interpol instala su sede el 15 de abril de 1941 en las afueras de Berlín, al oeste, en el número 16 de Klein-Ivancy, en una villa confiscada a un rico comerciante judío. La colaboración con los americanos funcionó bien durante mucho tiempo. Los informes que se intercambiaban eran, principalmente, sobre trata de blancas y emigrantes. Los Estados Unidos tuvieron realmente una actitud muy curiosa en esta historia. Hasta 1941, hasta que Alemania declaró la guerra a los Estados Unidos,
Huber, en su FBI, se obceca en mantener una relación privilegiada con Interpol. Huber piensa realmente que el vínculo con Interpol va a permitirle, en el futuro, resolver enigmas policiales. Además, Huber jamás olvida mandar el informe anual del FBI a la Interpol. Los intercambios familiares entre Huber y Dressler son frecuentes. Sin embargo, desde el acuerdo firmado en junio de 1938 entre el FBI y la Interpol, Huber, uno de los hombres mejor informados del mundo, no puede ignorar el dominio nazi en la Interpol. Y la paradoja es que su ceguera llegará tan lejos que mantiene relación con ellos hasta 3 días antes de Pearl Harbor, que es cuando se cortan por completo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania por una parte y Estados Unidos y Japón por otra. Digamos unas palabras respecto a la colaboración entre la Interpol y Francia durante esos años negros. Hay una carta del general Aubert, el SS que dirige la policía alemana en Francia. Es una carta bastante larga dirigida a Bousquet, el jefe de la policía en Francia, el equivalente al ministro del Interior, en la que Aubert habla de Interpol, naturalmente, y en la que lamenta que la colaboración policial entre Francia y Alemania no sea más fuerte. El 27 de mayo de 1942, en Praga, 2 resistentes checos lanzan una bomba al Mercedes Cabriolet en el que viaja Reinhard Heydrich, al que Hitler había nombrado protector de Bohemia. Muere 8 días después. La magnitud de las ceremonias ordenadas por Hitler ilustra la importancia en la jerarquía nazi dada al presidente de Interpol. Será Arthur Neve, coronel de las SS, quien tome la presidencia de la organización. Una organización cuyos archivos son preciosos e indispensables para que la Gestapo reclute a agentes de contraespionaje en el momento en que la guerra clandestina causa estragos. Se escogía a esos espías por su pasado judicial y por su importancia internacional, informaciones que proporcionaban los ficheros de la Interpol. Podemos decir que utilizaban su experiencia criminal en beneficio de Alemania. Así, bajo la denominación de Interpol, ya no hay separación entre la policía criminal y la policía política. En 1943 hay un viraje decisivo en el rumbo de la guerra. La derrota de Stalingrado anuncia el declive de la Alemania nazi. Berlín es bombardeado. Neve, sospechoso de haber conspirado contra Hitler, es destituido. El sucesor es Kaltenbrunner, Ernst Kaltenbrunner, que finalmente no tiene nada que envidiar a Heydrich porque es alguien mucho menos brillante, pero mucho más metódico, mucho más estajanovista. Es austríaco, abogado de formación y lleva mucho tiempo vinculado a la ideología nacionalsocialista. Era miembro clandestino del partido nazi en Austria antes de la anexión. Un año antes, Kaltenbrunner había participado en la conferencia de Wannsee, donde se planearon las batidas por toda Europa preliminares al programa de exterminio de 6 millones de judíos, programa en el que será uno de los actores clave.